Hola, bienvenidos a su canal Jesús Yeshua, el Buen Pastor. El día de hoy continuamos en nuestro estudio sobre nuestra esperanza bendita acerca del rapto o arrebatamiento del pueblo de Cristo. Tenemos un tema muy interesante acerca de qué debemos estar haciendo mientras esperamos la venida de Jesús en las nubes. Lo primero que debemos hacer, si aún no lo hemos hecho, es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos ama y está esperando por cada uno de nosotros. Y en nuestro canal tenemos un estudio anterior sobre este tema en el cual lo puedes revisar. Si ya lo aceptaste, debes estar haciendo su voluntad, siéndole fiel, guardando su palabra y mandamientos, buscando la santidad, que es apartarse del pecado. Si bien es cierto, mientras estemos en este cuerpo corruptible y no hayamos sido redimidos o transformados, no somos perfectos, pero debemos esforzarnos cada día por santificarnos y andar con vestiduras blancas para su venida. Así lo dice la Escritura en Romanos 19, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En 1 de Juan 3:8-10, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, pero la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En Lucas 12, del 30 al 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Apocalipsis 3, 10, 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En Mateo 7, del 21 al 23, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Filipenses 3, 12 al 21, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, nos mencionaba el apóstol Pablo. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, ya más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Debemos estar en comunión con el Señor, velando y orando, a través de la fe que viene del oír, y esto a través de leer las Escrituras, en constante oración, llevando una vida que le agrade a nuestro Creador y preparándonos como las vírgenes prudentes llenas del aceite, es decir, llenas del Espíritu Santo. Así lo dice las Escrituras en 1 de Tesalonicenses 5, del 20 al 23. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10:17, así que la fe es del oír y el oír por la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Hebreos 10, del 20 al 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. En Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Lucas 21:36, velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar o de escapar de todas las cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hebreos 11:5-6, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que lo buscan. En 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 10, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como hierro, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25, del 1 al 2, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 9, por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, de cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno grave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Finalmente, como lo dijo nuestro amado Salvador, no debemos dejarnos llevar por los afanes de esta vida, sino más bien debemos estar utilizando nuestros dones en la obra del Señor, además de exhortando, reatribuyendo, compartiendo el mensaje de la bienaventuranza y especialmente deseando fervientemente el amor en amor su venida, que está, por cierto, muy cerca. Así nos dice la Escritura en 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Lucas 12, del 41 al 48, Pedro le preguntó, Señor, ¿esta parábola se refiere solamente a nosotros o a todos? El Señor le contestó, pórtense ustedes como el administrador fiel e inteligente a quien su amo pone al frente de la servidumbre para que a su hora les tenga dispuesta la correspondiente ración de comida. Feliz aquel criado a quien su amo al llegar encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que le confiará el cuidado de toda su hacienda. Pero si ese criado piensa para sí, mi señor se retrasa en llegar y comienza a maltratar a los demás criados y criadas y a comer y a beber hasta emborracharse, un día cuando menos lo espere llegará su señor. Entonces lo castigará severamente dándole un lugar entre los que son sorprendidos en infidelidad. El criado que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara para hacerlo, será castigado con severidad. En cambio, el criado que, ignorando lo que quiere su amo, hace algo merecedor de castigo, será castigado con menos severidad. Al que mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso nos manifestaba el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Estaba amando su venida. Y eso es lo que debemos estar haciendo nosotros, amando su venida, preparándonos con mucho amor para aquel evento grandioso, nuestra esperanza bendita. Prepárate, la venida de nuestro amado Señor Jesús por su pueblo está a las puertas. Eso lo vamos a estar viendo más detalladamente en los siguientes estudios, así es que no dejes de seguirnos, suscríbete y te dejamos la más hermosa noticia diciéndote que Cristo viene pronto. Maranatha.